Está escrito en la Perashá, Adam ki yakriv mikem korban. El segundo versículo, después de que Hashem llama a Moshe, dice, empieza a hablar sobre los sacrificios. Dice, la persona que acerca de él un sacrificio. De él, ya explicamos que de él que tiene que ser algo de nuestro interior, lo que nosotros tenemos que acercar. Cuenta Rabbi Shlomo Levinstein Shlita. Una vez en la víspera de Yom Kippur, entré a ver al Marán, el Rav Aaron Yuda Lei Steinman, Sejel Sadir Brajá, para pedirle su bendición. El Rav estaba sentado en su lugar, estudiando, y tenía una pregunta sobre su estudio, sobre una Gemara que dice que Raba y Abaye, dos Emoraim, los dos descendían de la casa de Eli. Es conocido que toda la familia de Eli tenía una maldición sobre ella, que una maldición terrible, que todos sus descendientes iban a morir jóvenes. Y Raba, que se ocupaba de la Torá, se ocupaba todo el tiempo de la Torá, él vivió solamente 40 años, un emorá. En cambio, Abaye, que se ocupaba de la Torá y se ocupaba de hacer el favor, vivió 60 años. ¿Y cuál es la pregunta de Rabeno Steinman, Sejel Libraja? ¿Qué es más importante? A ver, que alguien me diga, ¿qué es más importante, la Torá o el favor? Está escrito, muy bien, está escrito en la Mishnah, que leemos todos los días a la mañana, después de las bendiciones de la mañana, decimos, Betorá, Talmud Torah, Keneged Kulam. El estudio de la Torah está frente a todo. Torah, entre Torah y favores, no hay ninguna duda de que la importancia del estudio de Torah está sobre todas las cosas, sobre todos los preceptos que existen. Bueno, aquí me dice cuál es la Mishnah. La Mishnah en el Tratado de Peah, Elu de Barim Shadam Ohel Perotem Baolam Aseh Bekeren Kayem Lo Olam Haba. Estas son las cosas que la persona come sus frutos en este mundo y el capital queda guardadito para el mundo venidero. Y estos son honrar al padre y la madre, Gemilut Hasadim, hacer favores, Ahnasat Orhim, Ubikur Jolim, Ahnasat Orhim, traer invitados a la casa, visitar a los enfermos, Ahnasat Kalá, hacer entrar a una novia a la jupá. ¿Cómo hacer entrar a una novia? Ayudando, para que la novia pueda entrar a la jupá. Levayat Amet, acompañar unos pasos cuando se lleva a una persona que falleció, se la lleva a enterrar. Y al final de todo dice, Betalmud Torah Keneged Kulam, y el estudio de la Torah frente a todo. ¿Qué quiere decir? Que el estudio de la Torah está por sobre todas las cosas, tiene todas las cualidades, todas las virtudes, está por encima y también por encima del favor, que es una de las primeras cosas. Dicen nuestros sabios que a medida que vamos avanzando, cuando hay muchas opciones, cada una es más alta. Y Gemilut Hasadim es una de las primeras. Aparte de todo esto está escrito también en el Mishle, Bejol Hefseja Lo Ishve Ba. ¿Qué quiere decir esto? Que todas tus pertenencias no valen como ella, como quién, como la Torá. Y por supuesto que no está hablando de las pertenencias Hafse Aguf, pertenencias materiales, que no valen absolutamente nada, sino está hablando de cosas también, preceptos que nosotros cumplimos, que ninguno vale como el estudio de la Torá. Dice la Gemara en el Tratado de Baba Kama, Yekará y Mipenimim, es más valiosa que las cosas preciosas, las piedras preciosas. Y de aquí, Mikan Gadol Ahnasat, Anihnas Lifne Belifnim. ¿Qué quiere decir? Es más grande. ¿Qué quiere decir que es más valiosa que las piedras preciosas? Más grande que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando entra a lo más sagrado.
cuando el día de Yom Kippurim entra dentro del Bet HaMikdash. Vamos a imaginarnos lo que está diciendo aquí. Todo tiempo, en muy poco tiempo, tal vez ahora, en unos minutos, va a venir el Mashiach. Y cuando llega Yom Kippur, entonces todos vamos a Jerusalén a ver el servicio del Kohen Gadol en el Bet HaMikdash. No solamente nosotros vamos a ver, Lorak Anu Nimla et Rehovot Jerusalén. No solamente nosotros vamos a llenar las calles de Jerusalén, sino todo, o sea, no solamente nosotros, se está refiriendo el Rab a los que estamos aquí en Eretz Israel, está dando una disertación, tal vez en Jerusalén, sino toda la gente del destierro, de todo el mundo se va a juntar, todo el mundo se va a juntar en Jerusalén, y no solamente eso, sino que se van a levantar todos los muertos que murieron durante miles de años en Israel y también en el destierro. Todos se van a levantar, todos van a estar vivos y todos van a Jerusalén. Va a haber un amontonamiento impresionante, pero cuando, como dice la Gemara, cuando estén parados van a estar todos amontonados, pero cuando estén sentados o cuando estén agachados van a estar con lugar, con espacio, como pasaba en el Bet HaMikdash, en forma milagrosa. Y entonces vamos a poder ver al Kohen Gadol, a Aarón a Cohen, que él va a aparecer como si fuera un ángel de Hashem. Y como dice la Mishnah, que sobre su barba vamos a ver cómo las gotas de aceite que van cayendo sobre su barba cuando se unge al Kohen Gadol. El Moshe Rabenu lo está ungiendo, él le está rociando el aceite y vamos a ver también cómo está escrito que toda su vida Aarón Cohen él estaba pensando, sufriendo, tal vez él tenga provecho de este aceite, porque es el aceite de la unción, y sobre el que está dicho en Teilim, que Shemen Atov Yored ala Sakan Aarón, She Yored al Pi Midotav. Algo así dice el Teilim, como el aceite bueno que desciende sobre su barba, la barba de Aarón, que desciende sobre sus cualidades. ¿Qué quiere decir? Que Lo Nechava Bureja que Meilá, que por supuesto, como está hablando de que está sobre sus cualidades, quiere decir que no es que él está teniendo provecho de este aceite en absoluto. Y sobre esto, que pasaba en forma milagrosa, y cada vez que Aarón necesita, allá Shemen Olele Mala, si él necesitaba cortarse la barba, en algún momento el aceite subía y después volvía a descender. El Kohen Gadol está con santidad, con pureza, y nosotros estamos observando y todos tensos, con un miedo terrible en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque después Mikan y Parshu Sadin al Shelbot, Aarón Yored Litbol, Ulehar Sheu y Kadesh, Bigdusha Nosefet al Kedushato, Uilbash Bigdegad. Bueno, cuenta acá los procesos de inmersión que tenía Aarón a Cohen para purificarse, y después tenía que vestirse ropas blancas,
y todo esto, no sé, bueno, esto traía un miedo muy grande a todo el pueblo, porque él estaba por entrar a la santidad de santidades. Y por supuesto que él cuando salía, después de hacer todo su servicio, él traía el perdón al pueblo. ¿Cuál era el temor? Bueno, con Aarón a Cohen no sé si se puede decir que hubiera tanto temor, pero con otros Kohanim que hubo después, había mucho temor de que no vuelvan, que no salgan de la santidad de santidades. Ahí entraban al sector más sagrado del Bet HaMikdash, entraban una vez por año y entraban a pedir el perdón. Los Kohanim que entraron a posterior entraban con una cadena o con una soga, porque podía pasar que el Kohen no salga de ahí, no salga vivo del Bet HaMikdash. Y nadie podía entrar a sacarlo. Tenían que sacarlo arrastrando si moría. Pero bueno, con Aarón a Cohen no creo que pasaría eso. La cuestión es que había un temor muy grande. A ver si me dice por qué el temor. Tal vez era el temor de que no vuelva con el perdón de Hashem. Bueno, están esperando a ver cómo sale. Y entonces, en los últimos minutos, aparecía Aarón, a ver, y decía, Ata use she iskarta lefne et abija ajole im rotze ineja sheskir et shemo mikdushat yashim emor li kaet ma shemo. Aarón a Cohen a la gente le preguntaba a quién había pedido por algún enfermo, por alguna persona que necesite curación o que necesite una bendición o algo, y él le decía que le digan el nombre. Y entonces vamos a pensar solamente que una persona que pedía una bendición al Kohen Gadol, cuando el Kohen Gadol salía del Kodesh HaKodashim, la persona que necesitaba curación ya estaba curada. El que necesitaba una bendición recibía la bendición, y lo único que al salir le decían al Kohen Gadol, le decían Toda Rabá, ya no hace falta porque se curó. ¿Cómo se curó? Momento, ¿cómo no hace falta? Se curó porque Aarón entró y dijo la bendición. No se curó porque se curó. Después de que Aarón entró y salió, ahora se curó esa persona. Y eso es lo que dice la Gemara. Dibre a Torah yekarim yoter mi Kohen Gadol anichnas lifne velifnim. La bendición de la Torah es mucho más grande que esto inclusive. Y yo quiero saber qué pasó con el Rav Steinman. ¿Qué pasa con el Gemilut Hasadim? A ver, si yo esto lo leí, ¿dónde está? A ver, en el Avot de Rabbi Natán está escrito que Rashbi, Rabbi Shimon Ben Yochai, o Bar Yochai, él llegaba a visitar los enfermos y él veía una persona con una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad que estaba sufriendo, y veía a la persona que sufría, y Rabbi Shimon Ben Yochai le dijo, esta persona se estaba quejando, estaba como insultando aquí y allá, para todas partes. Rabbi Shimon Ben Yochai le dijo, eres un vacío. Si tú dices una palabra, di palabras buenas, di palabras con sentido, haz tefilá a Hashem para que te salve, no insultar. En lugar de hacer escuchar palabras indeseadas. Y este hombre le contestó a Rabbi Shimon Ben Yochai, le dijo, Rabino, ojalá que lo que yo tengo, lo tenga usted. Así le dijo. ¿Cuál fue la respuesta de Rabbi Shimon Ben Yochai? Yo soy digno de recibir esto también. ¿Por qué? Porque yo dejé el estudio de la Torá y me ocupé de cosas vanas. ¿Por qué? Porque el precepto de visitar a un enfermo se llama cosas vanas al lado del estudio de la Torá.
yo vine a visitarte a ti para que tú te pongas bien, para aconsejarte que en vez de insultar al cielo y a la tierra por los sufrimientos que tienes, que bueno, que son muchos, por supuesto, pero en lugar de eso hacerte fila, y tú me dices a mí esas cosas, quiere decir que yo vine y vine para nada. Y solamente no hay... ¿Cuándo yo tengo que cumplir esa misma? Por supuesto que el precepto de visitar enfermos es un precepto muy importante, pero si hay otras personas que lo van a cumplir y yo tengo que estudiar Torah, entonces es más importante que yo estudie Torah. Pero si no hay ninguna otra persona que lo va a cumplir, entonces lo tengo que cumplir. Porque si hay una persona que está estudiando Torah, que no interrumpa el estudio de la Torah. Si hay otra persona que va a cumplir el precepto de visitar al enfermo. En este caso se ve que no había otra persona, por eso Rabbi Shimon Bar Yochai fue a cumplir ese precepto. Entonces, ahora sí volvemos al Rav Steinman. Cuando Abaye y Raba estudiaban, y Abaye dejaba de estudiar para alegrar a un hatán y una kalá, alegrar a un novio y una novia, Raba seguía estudiando. ¿Por qué? Abaye estaba cumpliendo otro precepto que es importante también. Ahnasat kalá es un precepto importante. No había nadie que lo cumpla, lo cumplía él. Pero Raba seguía estudiando Torah. Y el estudio de la Torah es más grande que hacer favores. ¿Por qué Raba vivió solamente 40 años y Abaye vivió más, vivió 60? Ahora vamos a entender, con lo que contesta Rav Steinman, vamos a entender cuál es el secreto de todo esto. Nosotros sabemos que la Torah es más importante, pero Raba, que solamente estudiaba Torah, vivió 40 años. Abaye, que estudió Torah y cumplía también otros preceptos y hacía favores, vivió 60. ¿Y qué hacía Raba mientras Abaye cumplía favores? No dormía, estudiaba Torah. Entonces, pregunta Rav Steinman, ¿qué alimenta más, la carne o el agua? Una pregunta que no hay que pensar mucho. ¿Qué alimenta más, la carne o el agua? No hay ninguna duda que la carne alimenta más. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero cocinar carne, necesito agua. Sin agua no puedo cocinar la carne. Quiero hacer un chun o quiero hacer un guisado. Necesito agua para calentarla, para cocinar la carne. No estamos hablando de un asado, estamos hablando de que para el asado también hace falta un poco de agua. Pero para cocinar la carne necesitamos agua. De esta misma forma podemos decir que seguro que la Torah es más importante que el favor. Pero para que el estudio de la Torah tenga su propósito, para que venga la ayuda celestial con el estudio de la Torah, nosotros necesitamos cocinar la Torah con favores. Hace falta los favores con la Torah, y entonces por eso Abaye, que se ocupó de la Torah y se ocupó de los favores, él pudo vivir muchos años más que Raba. Por eso mismo. Bien. La Yudim Aita Ora Besimcha Besazón Bikar. Para los Yudim hubo luz, hubo alegría, hubo felicidad cuando terminamos el decreto de Amán. Después vamos a volver a los decretos de Amán y Ahasverosh. Ahora vamos hacia el final. Es conocida la diferencia entre el decreto de la guerra contra los Yevanim, contra los griegos, o sea, lo que sucedió en Hanukkah, a la guerra de los griegos con los Hashmonaim, y el decreto de Amán y Ahasverosh. El decreto de los griegos fue sobre temas espirituales.
Los griegos quisieron eliminar la Torá, quisieron eliminar la espiritualidad del pueblo de Israel. Leashkiham Torateja, así decimos en la tefilá, Leashkiham Torateja uleavirán mijuker retzoneja, hacer olvidar tu Torá y pasar por las leyes y por tu voluntad. En cambio, los decretos de Amán fueron sobre los cuerpos. Leashmid, learog u leabed. Exterminar, matar y hacer desaparecer. También los milagros y la salvación de las guerras también cambian de uno a otro. Cuando el milagro de los Hashmonaim en Hanukkah fue un milagro revelado, fuera de la naturaleza, algo que está por encima de la naturaleza, Rabim Beyad Meatim, muchos que cayeron en manos de pocos, por ejemplo, una de las cosas que decimos en la tefilá. Frente a todo esto, el milagro de Purim fue todo natural, sin que cambie el orden de la creación. Podemos decir que estas dos diferencias están conectadas una con la otra. Y no gratis. No en forma gratuita, perdón. Vemos nosotros la conducción como el conductor del mundo que sobre temas espirituales vemos un milagro que cambia toda la naturaleza, y en temas materiales vemos que el milagro es algo natural y es como la costumbre del mundo. Esto no es sino porque para mostrarnos a nosotros cómo nosotros necesitamos proceder en los temas espirituales y en los temas materiales. En los temas espirituales nosotros tenemos que volcar toda nuestra fuerza y hasta por encima de nuestra fuerza. ¿Para qué? Para elevarnos cada vez más y conseguir niveles espirituales mayores. Como de la misma forma que Hashem Yitbaraj, Él realiza milagros que están por sobre la naturaleza. Cuando hay un decreto, lo alenu, que está enfocado al cumplimiento de la Torá y los preceptos, ahí Hashem puede cambiar toda la naturaleza para evitar eso. Y así nosotros tenemos que manejarnos cuando el tema espiritual está por delante. Cuando nosotros vamos por los caminos de Hashem y nos apegamos a sus cualidades para estudiar Torah, para cumplir los preceptos, necesitamos juntar todas nuestras fuerzas y hacer cosas a veces que no son comunes, que no hubiéramos hecho para conseguir las cosas de todos los días. En cambio, para las necesidades del cuerpo, necesidades materiales, como el sustento, como la vivienda, como las cosas de la casa, no es digno hacer cosas que no son cosas. Un camino, derech lo derech, así se dice en hebreo, un camino que no es camino, para conseguir nuestra voluntad. Alcanza con una conducción, una forma de proceder normal, natural, para conseguir lo que necesitamos, y no hace falta aplicar demasiado un esfuerzo fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque esto no son las cosas de Hashem, no son las cosas que no
son los asuntos materiales, no es lo que Hashem quiere que nosotros nos volquemos de lleno a eso, sino que hagamos nuestra parte, Hashem va a hacer el resto. Su voluntad es que pongamos la inversión, que invirtamos todas nuestras fuerzas para cumplir su voluntad, para cumplir, para acercarnos a Él más. En cambio, las cosas materiales, que nos conformemos con hacer lo más normal posible. Y no vamos a decir, Hasu Shalom, no vamos a decir que de acá nosotros vamos a estudiar que el éxito de la vida de un pueblo o de una persona en temas materiales, no hay que hacer absolutamente nada y que hay que dejarlo abandonado. No abandonado, sino hacer las cosas con normalidad, de la misma forma que HaKadosh Baruj Hu va a salvar, que HaKadosh Baruj Hu salvó a todos los cuerpos en Purim en forma natural, y como si no hubiera hecho un esfuerzo extraordinario, vamos a decir, sin que haya milagros que estén fuera de la naturaleza. Nosotros ya dijimos que en Purim, a diferencia de muchas otras fiestas, nosotros vemos en Purim un montón de sucesos que aparentemente desconectados unos de otros, pero en realidad sí conectados. Cuando conectamos todos los sucesos que son todos materiales, nos aparece el milagro de Purim. Pero cada suceso en sí es algo completamente natural. Pueden leer la Megilá y ver que cada cosa que pasa es una cosa aislada aparentemente. Después, cuando todo se junta, ahí vemos el milagro. Pero no hay nada que cambie la naturaleza. No convirtió el río en sangre, no aparecieron ranas, el aceite de un día no duró 8 días. No hay ningún milagro. En Purim no hay milagros. Pero, con seguridad, todo este asunto de salvar la vida es un tema en realidad espiritual, no es un tema material. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros se nos ordena hacer todo. Como decimos en el Birkat Hamazon, Bakol, Mikol, Kol. ¿Para qué? Para salvar a una persona, para salvar un alma. Y todas nuestras palabras van de acuerdo al decreto y a la conducción de Hashem en los milagros que Él haga o no haga. Y nosotros podemos estudiar con la forma de conducirnos, que también nosotros tenemos que, vamos a decir, dividir o enfocar nuestras actividades de acuerdo a lo que sea material, de acuerdo a lo que sea espiritual. Nosotros vamos a ver un relato cómo los grandes de la Torá, cómo ellos tienen la mente clara para resolver determinadas cosas, cuando hay una diferencia tan grande entre tal vez la misma pregunta, pero cuando tiene que ver con lo espiritual o lo material. En el libro Masé Ish habla sobre el Hazon Ish y nos cuenta sobre 2 personas que vivían en Haifa y que los dos eran contadores, ¿sí? Y uno de ellos tenía mucho éxito en su trabajo, tenía un sustento con abundancia. El segundo le costaba mucho conseguir el sustento. El primero entró a ver al Hazon Ish y le preguntó: con el favor de Hashem, mi sustento está muy tranquilo, todo muy simple, no tengo ningún problema de sustento, pero yo sospecho que en la ciudad de Haifa
tengo un problema muy grande con el sustento de mis hijos, con la educación de mis hijos. Hay una situación muy delicada con el sustento. Otra vez. El sustento no tengo ningún problema. El problema lo tengo con la educación de mis hijos. Entonces, dijo el Hazon Ish, levántate, abandona el lugar y vete a otra parte. No puedes quedarte ahí. Si hay problemas con la educación de los niños, no tienes que quedarte en ese lugar. Y así hizo este hombre que preguntó, con mucho sacrificio, dejando el sustento que lo tenía asegurado ahí en Haifa y que lo tenía en abundancia, dejó el lugar y se fue a vivir a Jerusalén, a un barrio donde la gente era más observante y donde la educación de los hijos la podía manejar mejor. El segundo contador también fue a ver al Hazon Ish, con la misma pregunta, pero en una forma diferente, con un contexto diferente. Tengo muchos problemas de Parnasá y yo quiero dejar la ciudad, cambiar, irme a otro lado. ¿Qué puedo hacer? Enseguida el Hazon Ish le preguntó, ¿qué pasa con la educación de tus niños? Y él le dijo, justamente en ese tema la situación es muy buena. Yo vivo vivo muy cerca de un Talmud Torah muy exigente, muy bueno, que educan muy bien a los chicos, y yo también fui uno de los que trabajó para fundar el establecimiento, para aplicar que la educación sea de lo mejor en el lugar. Y bueno, por cuanto que mi situación económica es muy complicada, yo estoy dudando si tengo que irme a vivir a algún otro lado. ¿Qué le contestó el Hazon Ish? Dijo, por el sustento no dejamos el lugar. Cuando la educación está bien, nos quedamos ahí. Así estableció el Hazon Ish. En el otro caso dijo que había que mudarse enseguida porque la educación no estaba bien. En este caso, que estaba bien, ahí se queda, no se va. Y nos siguen contando aquí que si estamos hablando de Haifa y de decisiones que tomó el Hazon Ish sobre temas de sacrificio por la educación, entonces tenemos otro relato más que está en el mismo libro, en el Maaseh Ish. Cuenta sobre un joven que estudió 2 años y medio en una yeshiva en Kfar Saba. Y él tenía deseo de entrar a la Yeshivat Ponevich en Bnei-Brak. Pero los padres no estaban de acuerdo. Los padres querían que el chico entre a estudiar, a ser un científico, en el Technion de Haifa. Y el chico quería estudiar Torah. Uno de los maestros del chico, de una organización que dice aquí que se llama Noar Agudati, algo así, era Rabbi Elhonon Samat. Él mandó una carta al Hazon Ish para preguntarle qué hacer con esta contradicción, que los padres no estaban de acuerdo con que el chico siga estudiando Torah. Tal vez el Hazon Ish pueda ayudar y dar un consejo. El Hazon Ish dijo que él iba a viajar a Haifa a hablar con los padres directamente. Así contó el Rab el-Hanan, y en esos tiempos viajar a Haifa desde Bnei-Brak no era fácil. Varias horas de viaje, varios cambios de autobuses, y una persona le preguntó, bueno, eran varias horas de viaje, y cuando el Hazon Ish decidió ya salir,
salió con este rabino que lo iba a acompañar, y de repente una persona se les acercó. Apenas salió de la casa del Hazon Ish, una persona le dijo: tal vez usted necesita viajar, necesita una ayuda para que llevarlo a algún lado. Dice: yo ahora voy a viajar a Haifa. Es una persona en un carro, pasó, y ahí pudo ver la Siete Ishmaya, la ayuda celestial. ¿Cuándo? Cuando el Hazon Ish iba a viajar, iba a hacer un viaje tan largo y que le iba a llevar horas de viaje, pero cuando tomó la decisión de hacer las cosas como Hashem dice, entonces todo se facilitó. Bien. En el milagro, porque nosotros llamamos, a pesar de que decimos que todo fue natural en Purim, a todos los llamamos milagros, llamamos el milagro de Purim. En el milagro de Purim había dos partes, así dice el Rav Ari Shekster Libraja. El primero, la anulación del decreto de anular, de exterminar, de matar a todos los Yudim, desde jóvenes hasta ancianos, niños, mujeres, hombres en un día. Ese era el decreto. El segundo, que todo se dé vuelta. Nafohu, como decimos, Nafohu, todo se hace al revés. ¿Qué es Nafohu? Que el vicerrey, el virrey o el primer ministro, junto con todos sus hijos, todos fueron colgados en la horca que prepararon para Mordejai. Y Mordejai también, Nafohu, se dio vuelta y se transformó en virrey. En el libro Tiferet Zion nos explica que Ahasuerós, él tenía mucho miedo de empezar a hacer algo con los Yudim. Dijo: yo no quiero meterme con los Yudim siquiera. Así decía Ahasuerós. ¿Por qué? Viene Amán, vamos a patear a Amán, viene Amán, y Ahasuerós, el rey, le dice: yo no voy a empezar, no me voy a meter con los Yudim, con este pueblo, yo tengo miedo. Todos los que se metieron con ellos, todos perdieron. Al final, todos cayeron de forma tremenda. Todos los que se metieron con los Yudim terminaron mal, todos. Podemos ver, ¿no es cierto?, en la historia. Podemos ver lo que pasó con el faraón, lo que pasó con todos los pueblos. Con todos los pueblos pasó. Antes o después, con todos pasó. Y el miedo que él tenía también era porque los brujos, también no solamente en Egipto había brujos, parece que en el reino de Ahasuerós también había brujos. Y los brujos, él le dijeron que el próximo rey que iba a reemplazar a Ahasuerós iba a ser judío. Y por supuesto que él no se enteró que era su propio hijo que iba a nacer de Esther. Así dice el Midrash, que él no sabía que Esther era judía. Esther no reveló su pueblo, su nacimiento, no reveló nada. Mordejai le había ordenado no revelar, ella no reveló. Ahora los brujos le dijeron a Ahasuerós que ¿cómo se dice? El que lo iba a... ¿Cómo? Su sucesor iba a ser judío. Y entonces le dio miedo. Dijo: me van a matar y van a poner un judío en mi lugar. Quiere decir que ellos van a salir adelante y nosotros no. Así que yo no me quiero meter con ellos. Amán, él quería convencerlo con toda su fuerza. Y al final le dijo así: ¿todavía tú tienes miedo?, le dijo Amán a Ahasuerós. Vamos a hacer un esquema, vamos a hacer un negocio. Yo te voy a dar a ti 10.000 monedas de plata. Ahí, cuando ya hablamos de plata, se le abrieron los ojos a Ahasuerós. Te voy a dar 10.000 monedas de plata y tú
me vas a pasar a mí la responsabilidad. Yo me voy a meter con los judíos, tú no tienes nada que ver. Tú estás libre. Yo voy a ser el responsable. Todas las maldiciones que caigan sobre mi cabeza y no sobre la tuya. Él se enterró solo, Amán, pobrecito. Bueno, cuando escuchó esto a Hashverosh, escuchó la plata, escuchó que toda la responsabilidad era de Amán, enseguida aceptó. Se sacó su anillo, se sacó su dedo, se lo dio, su sello, perdón, se lo dio a Amán. Desde ese día, Amán, él escribía y él firmaba. Listo, yo no quiero meterme con Akadosh Baruj Hu. Toma el anillo, toma el sello, en nombre del rey, y haz lo que quieras. Un rey nunca hace una cosa así, nunca. Así sigue diciendo en el libro Tiferet Zion. Él necesita seguir siendo el rey, pero él no quiso. Él decidió hacer así, y en el momento en que él se saca el anillo y se lo da al virrey, se establece que Nikva que en Hok Atabat Shayechet le Mishneh Lamelech o que se talú Taman Alaetz o Mordejai Yerash Mimenu et Tafkid a Mishneh Mochrachim Ayu Leavir Lo et Atabat. Cuando a Amán lo cuelgan y él tiene que pasar, ahora Mordejai hereda el cargo de virrey, Mordejai tiene que recibir el anillo. Vemos que con todo esto, todo este paseo del anillo fue exclusivamente para una sola cosa, para que el anillo caiga en manos de Mordejai y él pueda escribir en nombre del rey y firmar en nombre del rey, y así mandar los libros a todas las provincias del reino, para que todos sepan que ahora se anula el decreto y todo se da vuelta, y ahora los Yudim quedan en manos dejan de estar en manos de los que lo odian. Akadosh Baruj Hu dio vuelta toda la realidad, pero por supuesto vemos que no hay ningún milagro aquí, y preparó todo desde un principio, y todo esto por mérito de una persona que no se dejó confundir y no dio la posibilidad de que lo den vuelta, que todo se mantenga derecho. ¿Qué es esto de no confundir? Esto es lo que vamos a aprender de la Megilat Esther, esto es lo que vamos a aprender de Mordejai. ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos de la confusión, y poder enfrentar todo el peligro que hasta hoy en día nosotros tenemos en la calle, en los medios, en todo? Todos los medios de comunicación saben cómo confundir a las personas, saben cómo venderle a las personas lo que quieren ellos vender. Y hay muchos caminos muy bien pensados, vamos a decir. Y a veces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entramos en la negociación con estos medios, cuando abrimos la puerta al diálogo, ahí permitimos que la confusión entre y nos atrape. Cuando nosotros permitimos el diálogo, hay momentos que el diálogo hay que cerrarlo, o no hay que permitirlo, ni siquiera que entre, ni siquiera abrirlo. Nuestros sabios dicen en el Tratado de Sotá, cuentan algo terrible. Cuando trajeron a Jacob Avinu a la tierra de Israel para enterrarlo, vinieron los hermanos, todos los hermanos acompañaron el cuerpo de él, y también, ¿qué pasa? Todos los hijos y nietos de Esau, ellos pensaron que había una guerra.
vieron una cantidad de gente tan grande que venía de Egipto hacia Israel, pensaron que Egipto salió a conquistar otras tierras. Entonces ellos vinieron a pelear. Piensan que van a atacar su territorio y ellos vinieron a defenderse. De repente ellos vieron la corona de Yosef sobre el Aarón. Ellos sacaron sus coronas, 36 eran, y todo lo hicieron por honor a Yosef. De pronto llega Esab y pregunta, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué van a enterrar a Jacob Avinu a la cueva de Maspelá? Ahí hay lugar para 4 parejas. 3 parejas ya fueron enterradas. Adán y Javá, Abraham y Sara, Isaac y Rivka. Y quedan 2 lugares, los últimos 2 lugares. Los 2 somos hijos de Isaac y Rivka. Los 2 heredamos lugar. Hay 2 lugares, un lugar para cada uno. Jacob enterró ahí a Lea en su parte. Y la otra parte, la última, es mía. Así dice Esab. Le dijeron los hijos de Jacob, tú vendiste tu parte por un plato de lentejas. Yo vendí la parte de mi primogenitura, pero no la parte de mi sepultura. Así dijo Esab. Dijeron los hijos de Jacob, también esa parte la vendiste. ¿Por qué? Porque así nos dijo a nosotros Jacob. ¿Tienen ustedes un contrato?, preguntó Esab. Seguro que lo tenemos. A ver, ¿dónde está? Quiero verlo, dijo Esab. Lo dejamos en Egipto. Hasta que yo no lo vea, no voy a dejar que entierren a Jacob Avinu aquí. Así dijo Esab. Naftalí, que era rápido como una gacela, lo mandaron a él a traer el contrato, que vaya a Egipto a buscar el contrato y vuelva. Todo esto es el Masá Matán, todo esto es el entrar en abrir la puerta al diálogo y hablar. Los hijos de Jacob hablaban con Esab, Esab hablaba, ellos hablaban, y de mientras el cuerpo de Jacob estaba pasando vergüenza, estaba esperando ser enterrado, y esto no es bueno para el alma. Uno de los que estaban ahí, ¿quién era? Hushim. Hushim, el hijo de Dan, que era sordo. Él ve que están hablando y hablando y hablando y hablando, y trata de entender, pero no entiende nada. Le explicaron a él que él dice que la parte es de él, y no va a dejar entrar a Jacob, y que para eso lo mandaron a Naftalí, a Misraim, a Egipto, a traer el contrato. Dijo Hushim, y hasta que venga Naftalí con el contrato, el cuerpo del abuelo va a estar acá pasando vergüenza. Esto no va en cuenta. Enseguida agarró un cuchillo y le cortó la cabeza a Esab. Punto. La cabeza rodó hasta los pies de Jacob. Y sobre esto dijo Rivka que tal vez que los 2 iban a ser enterrados el mismo día. Tal vez no murieron el mismo día, pero el entierro sí fue el mismo día. Sobre esto pregunta Rabbi Haim Shmuelevich, Sexta Libraja, ¿por qué solamente Hushim, el hijo de Dan, él se comportó de esta manera? Y los hijos, ellos aceptaron esperar hasta que venga Naftalí, hasta que venga con el contrato de Egipto. Los hijos de Jacob tenían la razón. Y acá se está faltando el honor de Jacob Avinu. Toda mente recta puede saber que esto es así. ¿Qué pensaron todos los hijos de Jacob, la Shevatim HaKedoshim? ¿Qué pensaron? ¿Cuál fue el problema acá? El problema fue que empezaron a hablar con Esab. Empezaron el diálogo. El diálogo un diálogo inútil. Ellos tenían razón y
Esaú se está entreteniendo. En el momento que la persona entra al diálogo, entra la confusión, se meten los temas, empiezan a discutir sobre temas que no tienen ningún sentido, hablan sobre una cosa, hablan sobre otra, y la confusión los invade. Hushim era sordo, él no entró en ningún diálogo, él escuchó, le explicaron que el cuerpo de Jacob está esperando para ser enterrado porque ese señor no lo deja, el tío no lo deja enterrar, y vale, corta la cabeza. Esto lo tenían que haber hecho todos, no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué? Porque estaban hablando, conversando, y era lo que todos tenían que hacer. Cuando nosotros, lamentablemente, nos metemos, escuchamos algo, no quiere decir que tenemos que estar desinformados de lo que pasa en todo el mundo, pero no hace falta leer los diarios con Rashi y con Tosafot. No necesitamos ver lo que dice cada periodista, ver lo que opina cada uno. Todos opinan lo mismo, pero cambian las palabras. Y uno dice blanco, y otro dice gris, otro dice negro, y otro dice verde. Y por más que leemos, buscamos, y no avanzamos en nada. Lamentablemente el mundo está ahora en guerra, y nosotros queremos saber qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? Hay un loco ahí en Rusia que quiere ser el nuevo Hitler, Maximov Sigró, que a él no le interesa matar a todo el mundo, y todos quieren hablar con él para hacer la paz. Y a él no le interesa hacer la paz, él si puede matar a todos, va a matar a todos. ¿Y por qué no lo paran? Bueno, ya lo van a parar, el día que lo paren termina todo. Pero nosotros queremos saber pormenores y qué pasa. Y pobre la gente pobre que está sufriendo ahí en Ucrania. Están sufriendo, sufren, matan gente y todo. Y nosotros queremos saber qué dice uno, qué dice el otro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que buscar méritos para que todo esto termine. Y la única forma es, ¿cuál es? El estudio de la Torah. La Torah nos va a elevar, meternos en conversaciones que nosotros no... ¿Qué podemos hacer? Escuchar uno, escuchar otro. Es como un juicio. Nosotros sabemos lo que es un juicio, un din Torah. La diferencia entre un din Torah y un juicio de los pueblos. El juicio de los pueblos, hay abogados, abogado del Estado, que, pobrecito, no tuvo éxito para tener un estudio, una oficina de abogados, porque, bueno, Hashem no le dio para que tenga éxito, y entonces emplean el Estado, y hablan, y se creen importantes, y hablan, señor juez, que vos de esto, que vos de lo otro, que vos de acá, que vos de allá. Cada uno no dice nada, se pelean entre ellos, dicen tantas tonterías, y la pobre gente acusada, o libre, o inocente, o culpable, ellos tienen que escuchar todas las tonterías que hablan, porque necesitan cobrar su sustento, necesitan el sustento, y esto es lo que pueden hacer. Todo esto son confusiones que nos trae el mundo, nos llena de confusiones todo el tiempo. Nosotros vemos los diarios y vemos las opiniones de todos, entramos también en la conversación y no sabemos no sabemos lo que la mente clara nos está pidiendo. La mente clara nos pide, sabemos lo que está bien y lo que está mal. La fuerza de Mordejai, ¿cuál era? Que él no se deja envolver en negociaciones. Él no entra a hablar, decir, mira, ¿qué quieres, qué no quiero? No. Él sabe la cosa recta, tiene su verdad, y por el mérito de conducirse de esa forma, él pudo salvar a todo el pueblo de Israel. Una vez, ¿qué nos cuenta aquí? No una vez, antes, las personas que iban por el camino de la Torá, ellos, cada vez que había vamos a decir, un hueco se abría, se quería abrir un hueco en el cumplimiento, había como un boquete que permitía entrar las ideas nuevas o cosas por el estilo, enseguida
se movilizaban todos para detener eso, que no haya absolutamente nada, ninguna posibilidad de caer en cosas. Pero hoy nosotros solamente estamos tratando solamente de vivir, nos preocupamos por vivir y nada más, vivir y tratar de respirar, y la caída, el descenso nuestro es tremendo. Es tremendo, ¿por qué? Porque entramos en asuntos cuando se abre un boquete en cualquier cosa, en cualquier tema, empezamos a deliberar, a ver si esto está bien, si esto está mal. Sabemos que está mal, sabemos que tenemos que operar en forma inmediata, pero no lo hacemos. Nosotros sabemos que está la verdad, pero no la vemos, y entonces, en lugar de ir por el camino recto, directo, como Hushin, el hijo de Dan, empezamos a conversar. Mordejai no se inclinó ante Amán, no conversó con Amán. Él, de ninguna forma, no se dejó quebrar. Él sabía que cuando se acerca a Amán y se empieza a conversar, no va a tener ninguna consecuencia buena. Y por su mérito, él salvó a todo el pueblo de Israel. Ese es nuestro trabajo, es lo que tenemos que aprender de Purim. Hay cosas que no se pueden negociar, hay cosas que nosotros tenemos que mantenernos sin discusión. Yo sé que la Torá dice así, los sabios dicen así, este es el camino, esto es lo que quiere Hashem, y yo no puedo, mira, vamos a hacer un acuerdo, vamos a mejorar un poquito aquí, un poquito allá. No hay nada de eso. Cuenta acá el Rabbi Shekster, cuenta algo, yo lo voy a resumir porque no nos da el tiempo. Cuenta que ellos vinieron de Hungría, cuando el Rabbi Ari Shekster era chiquito. Él falleció hace poquito tiempo y ya tenía edad bastante avanzada, no sé si 90 años o más. Cuenta que cuando era chico vinieron de Hungría y que lo que nos enseña acá Mordejai es que tenemos que tener gobierno y tenemos que tener la autoridad suficiente para mantenernos en nuestra postura sin negociación. Cuenta que cuando llegaron a Jerusalén, la costumbre era que la gente no compraba la ropa en un negocio, estamos hablando tal vez hace 70, 80 años, y la gente traía una costurera a la casa. Ellos tenían un buen pasar, podían hacerlo, entonces la mamá llamó a una costurera para que haga un vestido para la hija de 6 años. La costurera hizo un vestido, las manguitas de las mangas se las hizo cortitas, muy cortitas. ¿Por qué? Y la madre le dijo, pero no, está muy cortito esto, hay que ceñir. No, dijo, no, así se usa aquí, esta es la moda aquí, se usa de esta forma, las mangas cortitas. La mamá escuchó, bueno, se usa así, todos lo usan así, la nena tiene 6 años, está bien, no pasa nada. El padre llegó a la noche, cuando vio el vestido, enseguida vio las mangas cortitas, ¿y qué hizo? Pidió, por favor, una tijera que le traigan, cortó el vestido en pedacitos. Dijo, acá no hay negociación, acá no, ¿qué me importa que la moda sea así? Yo quiero que mi hija tenga siniut, que tenga recato, y si yo le enseño a mi hija desde chiquita que yo puedo, la moda dice que se puede cambiar, la moda es para otros, no para nosotros. Nosotros no tenemos moda, nosotros tenemos, ayer nos enseñó que todos tenemos que ser recatados. Hoy en día, bien, yo le digo a mi hijo, vamos a comprar un traje. Mi hijo, no mi hija, no estoy hablando de mi hija, estoy hablando de mi hijo. Y mi hijo tiene que ver que el traje tiene que ser como dice la moda. Porque la moda hoy en día, la moda también es para los hombres, no solamente para las mujeres. Yo le digo, ¿qué moda? Moda, yo entro a un negocio en 5 minutos, entré y me cambié. No, papá, tú eres viejito ya. Por eso tú en 5 minutos te compras un traje. Pero yo tengo que comprarme el traje, si no la gente me va a mirar, me va a decir que no, que yo soy un antiguo. ¿Qué
qué antiguo, qué antiguo. Acá nosotros no tenemos... Está bien, las mujeres sí, las mujeres tienen la moda, pero la moda con recato, por supuesto. Cuidar, el recato no se puede. El recato es una cosa muy importante. Hay un sipur acá sobre el recato, pero es un poquito largo, que con la ayuda de Hashem, lo vamos a dejar para la semana próxima, ¿sí? Si no se enojan, pero van a ver lo importante, lo que puede hacer cuando nosotros tomamos la bandera de Mordejai y Esther. Ellos nos muestran que con la Torah no se negocia. Hashem no hizo milagros en Purim, como dijimos, todo fue natural, pero todo fue producto de una fuerza muy grande. Hashem trajo a Mordejai, todo el pueblo, Ahasverosh, todo el reino fue a Shushan. Shushan no era la capital del reino, la capital, si no me equivoco, era Bagdad. Pero, ¿qué pasó? Mordejai estaba en Shushan, Esther estaba en Shushan. Entonces, Hashem no quiso que Mordejai y Esther viajaran a la capital. Trajo la capital a Shushan. ¿Para qué? Para que ellos muestren su fuerza frente a un reino. Y cuando nosotros vamos con la Torah, no hay nada que nos pueda detener. Purim Sameach para todos, Shabbat Tov, todo lo mejor, estén todos muy bien.